Desde que, en 2021, en plena pandemia, publicaron la nueva era del corrido, los Mendoza sintieron que algo distinto estaba ocurriendo. Ese álbum, con temas como El Milagro, conectó de inmediato con un público que necesitaba autenticidad en tiempos inciertos. Su propuesta de tecno banda con esencia norteña no pasó desapercibida, comenzó a sonar en radios y plataformas digitales, y pronto dejó de ser un experimento local para convertirse en un fenómeno viral. Ese mismo año, en julio de 2021, lanzaron La Tira, un corrido inspirado en la cultura de las carreras de caballos, escrito por Joaquín Lavalle, vocalista y líder del grupo. Fue el tema que los catapultó hacia un público más amplio. Los aficionados al carril lo hicieron suyo de inmediato y empezaron a pedirlo en cada evento, convirtiéndolo en una especie de estandarte de su propuesta musical. Lo que había comenzado como un proyecto de barrio ya resonaba en las comunidades rurales y en ferias estatales, especialmente en Durango, San Luis Potosí, Zacatecas y Chihuahua, donde los escenarios se volvían cada vez más grandes. Ese ascenso no fue repentino. Joaquín hablaba de 12 años de trabajo continuo, de prueba y error, de horas invertidas en tamborazos y grabaciones, hasta llegar a consolidar una propuesta con 6 o 7 producciones. Entre ellas destacaban Huapangos y Corridos, con el tema La Nueva Sicaria, Corridos de 2020, con la ya mencionada La Tira, y Historias del Carril de 2021, con El Pigua. Cada uno de esos discos fue puliendo su estilo y construyendo la base de lo que pronto se convertiría en un fenómeno binacional. Para 2023, los Mendoza ya no eran solo un grupo de Durango. Se habían convertido en embajadores de un sonido capaz de atravesar fronteras. En abril de ese año anunciaron su gira 2023, con presentaciones en ferias y escenarios importantes, pero lo más decisivo fue la preparación de su salto a Estados Unidos. El eco de sus corridos, inspirados en caballos, historias reales y vivencias de la gente, había cruzado el río Bravo gracias a las plataformas digitales y a la radio latina en estados como Texas y California. Allí, miles de migrantes empezaban a identificarse con sus letras y a seguirlos con entusiasmo. La noticia corrió como pólvora, los Mendoza tramitaban sus visas de trabajo para presentarse en Estados Unidos. El sueño de 12 años de esfuerzo estaba por cristalizarse, y la expectativa era enorme. Lo que había comenzado en las carreras de caballos y en ferias regionales estaba a punto de transformarse en un fenómeno que unía a México con su comunidad migrante al norte. Ese momento marcó el verdadero despegue de los Mendoza. El antes y el después en la historia de un grupo que ya no podía ser considerado solo local. La emoción, la incertidumbre y la promesa de lo que vendría mantenían al público y a la propia agrupación con el corazón latiendo más fuerte que nunca. Cuando los Mendoza pisaron por primera vez un escenario en Estados Unidos, entendieron de inmediato que su música había dejado de ser solo entretenimiento para convertirse en un lazo de identidad. Las primeras presentaciones, en ciudades de Texas y California, reunieron a cientos de migrantes que llegaron cargados de banderas, sombreros y recuerdos. No era simplemente un concierto, era un reencuentro con sus raíces. Cada acorde de acordeón, cada golpe de tambora, era una forma de volver a casa, aunque el escenario estuviera a miles de kilómetros de México. El público lo recibía con una intensidad distinta a la que habían experimentado en ferias y palenques mexicanos. Aquí la nostalgia jugaba un papel decisivo, eran madres, padres, hijos y abuelos que habían dejado sus pueblos en Durango, Zacatecas, Michoacán o Guanajuato, y que encontraban en las canciones de los Mendoza un refugio emocional. Entre corridos y huapangos, el público coreaba de memoria letras que hablaban de caballos, de valentía y de la vida en el campo, y esa energía rebotaba en el grupo como un recordatorio constante de que su trabajo tenía un sentido más profundo. Esa conexión se amplificó en redes sociales. Los vídeos de sus conciertos en Estados Unidos se viralizaban en TikTok y Facebook, con miles de comentarios que iban desde la emoción de quienes ya habían asistido a un show hasta la expectativa de quienes esperaban con ansias que el grupo llegara a su ciudad. Fue en ese espacio digital donde el fenómeno se consolidó, cada publicación se llenaba de historias personales de migrantes que hablaban de cómo una canción los transportaba al pueblo que dejaron atrás. En los escenarios norteamericanos, los Mendoza comenzaron a experimentar un fenómeno que no habían vivido antes, la gente no solo pedía canciones, pedía símbolos. Querían escuchar ese tema que les recordara el sonido de los carriles en México, o aquel corrido que los hacía sentir orgullosos de sus raíces. El grupo entendió que cada presentación en Estados Unidos no era solo una fecha más en la gira, sino una responsabilidad de mantener vivo un pedazo de identidad cultural. Ese respaldo se transformó en motivación para ellos.
La agrupación empezó a trabajar en nuevas composiciones pensadas también en el público migrante, sin abandonar sus raíces, pero entendiendo que sus canciones ya viajaban con un doble propósito: entretener y sostener la memoria colectiva. La comunidad lo percibió y lo agradeció. Los conciertos crecieron en asistencia, y pronto pasaron de pequeños recintos a escenarios más grandes, donde el eco del acordeón retumbaba como si se tratara de un festival mayor. Lo más significativo fue el reconocimiento de colegas dentro del mismo género. Artistas norteños con trayectoria los comenzaron a invitar a compartir escenario, reconociendo que los Mendoza representaban la frescura de una nueva generación con un sonido propio. Para la agrupación, cada invitación era también un gesto de validación. Habían logrado cruzar la frontera no solo geográfica, sino también la simbólica, donde los veteranos de la música norteña les abrían las puertas. Cada gira por Estados Unidos reforzaba la misma conclusión: el público migrante no los veía únicamente como un grupo en ascenso, sino como una voz que los representaba. Y para los Mendoza, esa certeza era combustible emocional, un recordatorio constante de que habían encontrado su verdadero escenario en la unión entre dos mundos. La etapa de giras marcó un punto de consolidación en la historia de los Mendoza. Después de haber conquistado al público migrante en Estados Unidos, la agrupación comenzó a recorrer escenarios con un ritmo frenético, llevando su propuesta musical a festivales y recintos que demandaban cada vez mayor nivel de producción. El paso de pequeños auditorios a arenas y palenques multitudinarios fue rápido, casi vertiginoso, y en cada presentación se confirmaba la idea de que ya no eran simplemente una promesa, sino un fenómeno con identidad propia. Los Mendoza descubrieron que en Estados Unidos el público los esperaba con una devoción que transformaba sus conciertos en celebraciones colectivas. En ciudades como Houston, Dallas, Los Ángeles o Chicago, la respuesta era desbordante. Cada presentación era anunciada en redes con semanas de anticipación y en cuestión de horas los boletos quedaban agotados. Era el efecto de una conexión auténtica que trascendía lo musical y se convertía en un símbolo de orgullo para comunidades enteras. En México, el impacto de esas giras internacionales también se hacía sentir. Sus regresos a ferias y festivales eran recibidos con una expectación renovada. El público local los miraba ahora con la misma admiración que se reserva a los artistas que triunfan en el extranjero. El hecho de compartir escenarios en Estados Unidos con agrupaciones consolidadas les dio un prestigio inmediato, y cada nuevo concierto en tierras mexicanas era una confirmación de que habían alcanzado un nivel superior. La gira de 2023 marcó un antes y un después. Con un calendario repleto de presentaciones en ambos países, los Mendoza perfeccionaron el equilibrio entre los dos públicos que los seguían con la misma pasión. De un lado, las ferias mexicanas, cargadas de tradición, donde el contacto cercano con la gente reforzaba sus raíces. Del otro, los escenarios norteamericanos, donde la comunidad migrante los recibía como héroes culturales. Esa dualidad se convirtió en su mayor fortaleza, y ellos supieron capitalizarla con inteligencia y disciplina.